Ya vemos todo, doctora. No puede presentar la diapositiva. Ahorita. ¿La pueden ver? Sí. Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Vaya, pues entonces permítame, se lo voy a buscar entero. Bueno, tengan muy buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, que es sobre lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Para ello vamos a estudiar lo que son los objetivos de la práctica, perdón, de la clase. ¿Verdad? Que al finalizar el estudiante aprenda sobre lo que es la definición de la hipertensión arterial pulmonar, conocer la clasificación de la hipertensión arterial pulmonar, enumerar las causas, describir la farmacología que existe actualmente, ¿verdad?, para esta enfermedad y conocer también los usos clínicos de los diferentes tratamientos que hay para tratar la hipertensión arterial dependiendo de la causa que la esté produciendo. Y así vamos a recordar un poco sobre lo que es el corazón, ¿verdad?, que tiene dos funciones. Básicamente tenemos lo que es la función eléctrica, en donde nosotros podemos recordar, ¿verdad?, que el corazón tiene lo que es el valvotropismo, que es la capacidad de generar, ¿verdad?, impulsos eléctricos. Entonces decimos que el impulso eléctrico nace en la desembocadura de la vena cava superior, ¿verdad?, en la entrada de la aurícula derecha. Ahí nace o tenemos básicamente lo que es el nodo sinoatrial. Este nodo, ¿verdad?, manda estimulación a las asas internodales anterior, media y posterior, y luego, ¿verdad?, inmediatamente el estímulo se traduce a la otra aurícula izquierda, y de esto, una vez se da esta transmisión, regresa el estímulo, hacia lo que es el ventrículo derecho, donde vamos a encontrar, ¿verdad?, lo que es el nodo auriculoventricular. Este se distribuye a lo largo de lo que es el tabique interventricular, para luego llegar al sistema, al haz de His en su rama derecha y su rama izquierda, y finalmente el estímulo eléctrico pasa a las fibras especializadas de Purkinje. Esto, como estudiantes de medicina, debemos de saberlo al dedillo, porque el fenómeno eléctrico del corazón, ¿verdad?, va a pasar en décimas de segundo antes que lo que es el fenómeno mecánico. Y recordando ustedes que el fenómeno mecánico, ¿verdad?, básicamente se conoce como el ciclo cardíaco, y decimos que un ciclo cardíaco es básicamente desde el inicio de una contracción, desde el inicio de un latido cardíaco hasta el inicio del siguiente latido. Y así vamos a decir nosotros que el corazón, ¿verdad?, aquí pueden ver ustedes la vena cava superior y la vena cava inferior. El corazón recibe sangre sistémica a través de lo que es la vena cava superior, de todo el extremo del tórax hacia arriba, y de todo lo que es del tórax hacia abajo, ¿verdad? La circulación sistémica está llegando sangre, una sangre que es color azul, lo que representa que es una sangre pobre en oxígeno. Una vez la sangre llega a la aurícula derecha, por medio del retorno venoso que está llegando acá, nosotros vemos cómo la aurícula derecha, una vez se va llenando, ¿verdad?, va aumentando las presiones intracavitarias, lo cual va a hacer de que el aumento de las presiones traslade por una contracción llamada sístole la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. El ventrículo se va llenando, ¿verdad? En la diástole vemos cómo está relajado, se va llenando. Una vez el ventrículo se llena, ¿verdad?, se abren las válvulas auriculoventriculares por cambio de presión intracavitaria hacia lo que es las arterias pulmonares. Es bien importante que ustedes sepan, ¿verdad?, que las únicas arterias que reciben sangre pobre en oxígeno a nivel sistémico son las arterias pulmonares, y las únicas venas que transportan sangre rica en oxígeno, ¿verdad?, son las venas pulmonares. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es las presiones, de lo que es la arteria pulmonar, y vamos a decir que la presión normal
de la arteria, de la presión normal de la arteria pulmonar en reposo, ¿verdad? Tenemos una presión sistólica, la cual es de 18 a 25 milímetros de mercurio en reposo, y tenemos la presión diastólica cuando las arterias están relajadas, ¿verdad? Que es normalmente de 8 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, todas aquellas patologías que nos afecten directa o indirectamente el corazón derecho va a traducir un aumento de la presión precapilar o postcapilar de las arterias pulmonares. Y esto nosotros vamos a conocer que si tenemos aumentada la presión, ¿verdad? Vamos a tener una hipertensión de las arterias pulmonares, que son estas estructuras que nosotros estamos viendo, que puede ser de origen precapilar o de origen postcapilar. Entonces, una imagen vale más que mil palabras. Esta imagen deben de aprendérsela, deben de recitarla. Cuando les pregunten sobre el ciclo cardíaco y el fenómeno mecánico del corazón, ustedes tienen que saber esto, ¿verdad? De que la sangre procede de la vena cava superior, de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Una vez la aurícula derecha se llena, ¿verdad? El llenado de la aurícula derecha provoca la sístole auricular, la cual hace que se abran las válvulas auriculoventriculares, tanto derecha tricúspide como izquierda mitral. La sangre pasa por el 80% pasa por simple gravedad, y un 20% lo hace cuando la aurícula se contrae, de tal forma que el ventrículo, vean ustedes la arquitectura del ventrículo derecho es menor, la pared del ventrículo derecho es un tanto menor que la pared del ventrículo izquierdo. ¿A qué se debe esta diferencia funcional y fisiológica? Se debe al movimiento de la sangre. El ventrículo derecho impulsa la sangre hacia las arterias pulmonares. En cambio, el ventrículo izquierdo, ¿verdad?, que lleva sangre rica en oxígeno, va a impulsar la sangre hacia lo que es el callado de la aorta, para que esta sangre llegue hacia lo que es todo el territorio de nuestro cerebro, y también baja, ¿verdad?, por el medio del callado de la aorta hacia la arteria aorta, la cual se distribuye a nivel de todo lo que es nuestro tórax, nuestro abdomen y nuestros miembros inferiores, de tal forma que es importante que conozcamos sobre la hipertensión de la arteria pulmonar. Tenemos 2 años de estar impartiendo esta clase, porque es una patología que hoy en día, ¿verdad?, es muy frecuente, y también es frecuente, no solamente, ¿verdad?, porque debemos de conocer, sino que hoy tenemos una enfermedad que se llama COVID-19. El COVID-19 está asociado a miocardiopatía, y dentro de esa miocardiopatía, los pacientes con COVID-19 les crece mucho el corazón, aumentan las presiones a nivel de lo que son el ventrículo derecho, aumentan las presiones de la arteria pulmonar, y son pacientes que a veces llegan a la unidad de emergencia quejándose de fatiga, de cansancio, ¿verdad? Y estos pacientes, al hacerles un ecocardiograma, se puede determinar que tienen algún grado de hipertensión de la arteria pulmonar, debido a que este virus tiene trofismo por el corazón, y no solamente provoca una dilatación de todas las cámaras cardíacas, sino que eso traduce un aumento también en las presiones tanto precapilares como postcapilares de la arteria pulmonar. Aquí tenemos, para que ustedes vean, una radiografía, la cual, ¿verdad?, ejemplifica los arcos del corazón, y ustedes vean, este corazón está grande, está crecido. Aquí tenemos lo que es el callado de la aorta. Este es el cono de las pulmonares, en donde vemos nosotros que es un cono de la pulmonar está muy aumentado, lo cual traduce o nos hace pensar que este paciente puede tener una hipertensión de la arteria pulmonar. Obviamente, al haber un aumento en las presiones de la arteria pulmonar, esto va a hacer que entre en disfunción la cavidad derecha, y vemos aquí cómo el ventrículo derecho ha crecido. Pero no solamente el ventrículo derecho, también el ventrículo izquierdo lo vemos crecido. Entonces, este paciente tiene una hipertensión arterial pulmonar severa, con crecimiento de ambas cámaras cardíacas, tanto la cavidad derecha como la cavidad izquierda. A este lado ustedes pueden ver también cómo tenemos nosotros aumentado el cono de la pulmonar. Este es el callado de la aorta,
que lo podemos ver acá, y luego viene las arterias, el tronco de las arterias pulmonares, que es esto que estamos viendo. Normalmente esto tiene que estar rectecito hacia acá, pero vemos nosotros cómo está bombando. Esto quiere decir que hay una hipertensión pulmonar. Nos hace predecir, porque no podemos nosotros, el diagnóstico de hipertensión pulmonar se hace por dos métodos, por un ecocardiograma y también se hace a través de cateterismo cardíaco, midiendo la presión arterial media de la arteria pulmonar in situ, ¿verdad? Metiendo un catéter de vena central, el cual llega hacia la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y miden exactamente la presión pulmonar media de la arteria pulmonar. ¿Qué pasa cuando nosotros observamos que el cono de la pulmonar está aumentado? Esto traduce un aumento también a nivel de lo que es las cavidades derechas, y vemos aquí cómo se ve marcadamente las arterias pulmonares bien marcadas, que esto no es usual verlo, ¿verdad? Y esto es debido a una hipertensión de la arteria pulmonar. Probablemente este paciente ya esté en un estadio 2-3, ya se queja, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es la clasificación de la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ¿cómo vamos a definir la hipertensión arterial pulmonar? En primer lugar, vamos a decir que es la elevación de la presión pulmonar en reposo igual o mayor a 25 milímetros de mercurio. Una presión venosa pulmonar normal y una presión diastólica del ventrículo izquierdo de 15 milímetros o más. Ya decíamos nosotros que los valores normales de la presión sistólica de la arteria pulmonar en reposo es de 18 a 25 milímetros de mercurio, y la presión diastólica de la arteria pulmonar en reposo es de 8 a 10 milímetros de mercurio. Y el valor normal de la presión arterial media de la arteria pulmonar es de 12 a 16 milímetros de mercurio, lo cual significa que si nosotros por un ecocardiograma nos reportan una presión arterial media mayor de 25 milímetros de mercurio, nosotros estamos hablando de hipertensión arterial pulmonar, y esta a su vez se va a clasificar en hipertensión pulmonar leve, hipertensión pulmonar moderada e hipertensión pulmonar severa. ¿Cuándo decimos que la hipertensión de la arteria pulmonar es leve? Cuando las presiones, ¿verdad?, en la arteria pulmonar, la presión arterial media en la arteria pulmonar leve es de 35, igual o mayor de 35 a 40 milímetros de mercurio. ¿Cuándo sería una hipertensión pulmonar moderada? Cuando la presión arterial media, ¿verdad?, sea igual o mayor a 40 a 60 milímetros de mercurio, y una hipertensión arterial pulmonar severa es cuando el paciente tiene una presión arterial media en la arteria pulmonar mayor de 60 milímetros de mercurio. Esto es importante saberlo para ver nosotros qué gravedad y el pronóstico que tienen los pacientes. Es de decirles que epidemiológicamente esta enfermedad es bastante frecuente, afecta al 10% de la población en general, y es bien importante que ustedes sepan que el promedio de vida, fíjense bien, el promedio de vida hace 30 años de estas personas diagnosticadas con hipertensión arterial pulmonar era a 3 años. La que más vivía 3 años. Hoy, con el advenimiento de los tratamientos para esta enfermedad, el promedio de vida se ha incrementado de 7 a 9 años. Esto no es mucho, pero es bastante prometedor, ¿verdad? Porque todos quisiéramos vivir mucho, pero estos pacientes, dependiendo de si es leve, moderada, severa, así es el pronóstico de vida que tienen. ¿Cuáles son los síntomas? ¿De qué se queja un paciente que tiene hipertensión de la arteria pulmonar? En primer lugar, se queja de disnea. Disnea es la sensación o la percepción de que estamos cansados. Normalmente nosotros no nos sentimos cansados, pero si nosotros, por ejemplo, subimos 25, 30 gradas, ustedes cuando llegan a la última grada van a sentir cansancio. Eso es normal, pero estos pacientes muchas veces sienten disnea aún en reposo. Van a sentir fatiga, ¿verdad?, cansancio, falta de energía. Pueden tener dolor de pecho opresivo a predominio de lo que es la región cardíaca o retroesternal, y en algunas ocasiones pueden sufrir síncope de origen cardiopulmonar, ¿verdad? Entonces, la fisiopatología de la hipertensión pulmonar. Existe hipertensión pulmonar primaria, que es la más frecuente, y existe la hipertensión pulmonar secundaria. Estas vamos a ver cuáles son los factores
que pueden generar una hipertensión pulmonar primaria. En primer lugar, la predisposición genética. Hay niños que nacen con hipertensión pulmonar congénita, nacen ya con aumento en las presiones intracavitarias, ¿verdad? Tanto del ventrículo derecho como de la arteria pulmonar. La predisposición genética tiene que ver con básicamente estos genes, ¿verdad? Que los niños ya traen, estos genes del BMPR, 2ALK1, ¿verdad? Un porcentaje de niños pueden tener estos genes. Y tenemos también factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Poseer el virus de la inmunodeficiencia, la hipoxia crónica o aguda puede generar una hipertensión de la arteria pulmonar, las trombosis o los coágulos por un trombo obstruye la luz de la arteria pulmonar, hacen de que agudamente, ¿verdad?, se pueda aumentar la presión de la arteria pulmonar. Enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, ¿verdad?, pueden provocar inflamación en el músculo liso de la arteria pulmonar, van a inflamarlo, van a remodelar el músculo liso, va a reducir el diámetro y esto va a provocar una hipertensión arterial pulmonar. ¿En qué se traduce estas causas, verdad? En una injuria vascular inicial, es decir, va a haber, fíjense bien, a nivel de lo que es el músculo liso, en las células del músculo liso de la arteria pulmonar, un aumento en la proliferación de las células, va a haber una disfunción endotelial inicial. Esta disfunción y el aumento en la remodelación de las células del músculo liso vascular arterial va a provocar inflamación, activación de las plaquetas, aumento de las citoquinas, aumento de la serotonina, aumento de la, de las prostaglandinas, ¿verdad? Y va a ocasionar una disminución del péptido vasoactivo. Y esto va a ocasionar un desbalance entre lo que es la vasoconstricción y la vasodilatación. Si activan los factores que aumentan la vasoconstricción, como el aumento de la endotelina A, ¿verdad?, el aumento de los tromboxanos, el aumento de la serotonina, pero al mismo tiempo, compensatoriamente, va a haber una activación de los factores vasodilatadores, como el óxido nítrico, las prostaciclinas y el péptido intestinal vasoactivo, los cuales al disminuirse van a poder ganar los vasoconstrictores y de esa forma se produce un desbalance, lo cual se va a traducir en una vasoconstricción, disminución de la luz de la arteria pulmonar, aumento de las presiones precapilares o postcapilares, ¿verdad? Y esto va a constituir un remodelado, una hipertrofia del músculo liso vascular, en donde se van a activar los factores activadores de las plaquetas, del endotelio, ¿verdad? Y van a provocar también mayor tendencia a la trombosis in situ. Esto va a provocar inflamación en las células de las arterias del músculo liso de las arterias pulmonares, lo cual va a ocasionar un remodelado vascular pulmonar inicial y totalmente progresivo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que la hipertensión pulmonar no es una enfermedad sencilla. Hay una fisiopatología bien definida en donde va a haber un desbalance entre los factores vasoconstrictores y vasorelajadores. Entonces, vamos a decir que esta enfermedad es progresiva, compleja, a menudo se va complicando en enfermedades comunes del corazón que afectan los pulmones, ¿verdad? Los únicos subtipos de hipertensión pulmonar con farmacoterapia efectiva son la hipertensión de la arteria pulmonar y la hipertensión de la arteria pulmonar, ¿verdad? Más que todo en la enfermedad embólica de tromboembolismo pulmonar crónico. Las terapias que incluyen el tratamiento, y dicen que son los dos únicos subtipos de hipertensión que tienen tratamiento, porque los otros básicamente son tratamientos paliativos, no curativos. Entonces, estas terapias incluyen el manejo del volumen de los pacientes, ¿verdad? Cuando ya hay una insuficiencia cardíaca, pues hay que manejarlo con diuréticos. Se pueden administrar anticoagulantes orales o parenterales. El oxígeno, hay muchos pacientes que se hacen oxígeno dependientes y también muchas veces cuando hay disfunción ventricular derecha, tenemos que utilizar en algunas ocasiones los inotrópicos positivos. Entonces, ¿cuál es el blanco de la farmacoterapia para corregir los mecanismos fisiopatogénicos que producen la hipertensión pulmonar? En primer lugar, ¿verdad?, tenemos que ayudar al remodelado vascular pulmonar.
si nosotros observamos el remodelado, ya lo vamos a ver en una gráfica más adelante, puede provocar un engrosamiento hacia adentro, reduciendo la luz del vaso sanguíneo, o puede provocar un remodelamiento hacia afuera, que también provoca un deterioro en la vasculatura. Y las trombosis, si nosotros tenemos un trombo alojado en la arteria pulmonar, con suerte a veces el paciente no se muere, pero muchas veces este paciente se muere agudamente. Vamos a tener un engrosamiento de la pared vascular pulmonar. ¿Cuáles son las terapias y cómo se clasifican? Las terapias, básicamente, nosotros, todo aquello que estimule la producción del óxido nítrico no va a ser una terapia efectiva para tratar la hipertensión arterial pulmonar. El óxido nítrico se utiliza más que todo en aquellos pacientes que nacen, ¿verdad?, con una hipertensión pulmonar neonatal debido a un factor genético, en donde vamos a tener aquellos medicamentos que van a estimular la producción de óxido nítrico, como son los que mejoran la señalización del GMP cíclico, ¿verdad?, y del sistema de las proteínquinasas. Además de eso, vamos a tener los agonistas de los receptores de membrana, los antagonistas del receptor de membrana y los bloqueantes de los canales de calcio, ¿verdad?, canales iónicos, que van a ser inhibidores para provocar una disminución del calcio citosólico, y de esa forma vamos a obtener una mayor relajación del músculo liso vascular pulmonar, mejorando la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, vean ustedes, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que es un vaso sanguíneo normal. Vean ustedes, en esta imagen tenemos una arteria pulmonar normal. Esto es bien importante porque la presión de la arteria pulmonar va a ser igual a la, ¿cómo que se le llama esto? Pero es el transporte, digámoslo así, como el transporte del oxígeno multiplicado por la resistencia vascular pulmonar. Y sabiendo nosotros que la resistencia vascular pulmonar es igual a decir, ¿verdad?, 1 sobre lo que es el radio de la cuarta potencia. Quiere decir que si nosotros tenemos un aumento en el radio, esto se va a traducir en una fíjense bien, disminución de la resistencia vascular pulmonar. Si yo aumento la resistencia vascular pulmonar, ¿verdad?, esto se va a traducir en una elevación de lo que es el radio. Entonces, aquí vamos a tener un factor bien importante. Esto ya lo habíamos visto en la fisiología pulmonar, la ley de Poisson, que dice que la resistencia es igual a 1 sobre el radio a la cuarta potencia. Son inversamente proporcionales. La resistencia vascular va a ser inversamente proporcional al radio. Si yo disminuyo el radio, aumenta la resistencia vascular pulmonar. Y si yo aumento la resistencia vascular pulmonar, esto va a traducirse en una disminución del radio. Entonces vemos nosotros que la resistencia vascular pulmonar va a ser igual a 1 sobre el radio a la cuarta potencia. Entonces quiere decir, miren, esto es interesante. De este modo, dice, una pequeña disminución en el radio va a provocar un aumento de la resistencia vascular pulmonar, y una disminución del 16% del radio hasta 0.84 puede ocasionar una duplicación de la resistencia vascular pulmonar. Quiere decir que son inversamente proporcionales. Disminuye el radio, aumenta la resistencia. Aumenta la resistencia, va a disminuir el radio. Aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Este es el radio a la cuarta potencia estamos hablando, ¿verdad? Aquí tenemos una arteria pulmonar normal. Aquí tenemos una vasoconstricción, veamos cómo se reduce tanto la luz del vaso como también el diámetro de la arteria. ¿Qué pasa cuando hay factores predisponentes? Vemos nosotros cómo se produce una remodelación vascular, en donde va a reducir sustancialmente la luz, ¿verdad? Esto va a provocar una lesión, una obliteración de la íntima, lo cual se va a traducir, vean ustedes, en una hipertrofia concéntrica, es decir, la arteria pulmonar va a crecer hacia adentro, va a provocar una disminución del radio, de la luz, donde pasa la sangre. ¿Qué pasa si en la arteria pulmonar se aloja un coágulo? Esto significa lo rojito. Si nosotros tenemos un coágulo, con suerte podemos sobrevivir. Estas son causas frecuentes. Dicen, se murió porque le dio un tromboembolismo pulmonar. Quiere decir que un coágulo obstruyó su arteria pulmonar, no hubo ventilación o perfusión, y esto ocasionó la muerte súbita de un paciente.
Aquí vemos nosotros cómo el engrosamiento de la pared, el remodelado de la pared, no solamente está, ¿verdad?, aumentado, sino que vemos que la hipertrofia es excéntrica, es decir, vemos nosotros cómo la remodelación de la arteria pulmonar está crecida hacia afuera. Y en este caso está creciendo hacia adentro, provoca una disminución de la luz. Aquí esto va a provocar también una disminución del radio, y esta disminución del radio va a ocasionar una remodelación de la matriz extracelular, concomitantemente pues una hipertensión de la arteria pulmonar normal. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Repitiendo los mecanismos de la hipertensión pulmonar. Número 1, remodelación vascular pulmonar. Hay un remodelado, puede haber una hipertrofia concéntrica hacia adentro o excéntrica hacia afuera, puede haber la presencia, ¿verdad?, de vasoconstricción pulmonar sostenida, vemos cómo reduce el diámetro en general de la arteria pulmonar, puede haber una trombosis in situ, un coágulo que se alojó en la arteria pulmonar principales, ¿verdad? Y esto puede traducirse en la muerte súbita. Y puede haber crónicamente rigidez de la pared vascular pulmonar, lo cual va a alterar la fisiopatología de estos vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la hipertensión arterial pulmonar? En primer lugar, vamos a decir una hipertensión de la arteria pulmonar. Puede haber una hipertensión pulmonar debido a enfermedad cardíaca del corazón izquierdo. Puede haber una hipertensión pulmonar debido a enfermedades pulmonares como la hipoxia crónica o la hipoxia aguda. Puede haber una hipertensión pulmonar tromboembólica cuando hay un embolismo crónico, o puede ser un embolismo agudo que nos puede conllevar a la muerte súbita. Y puede haber una hipertrofia pulmonar con mecanismos multifactoriales poco claros, ¿verdad? Pacientes que fuman, pacientes que ya tienen factores genéticos para desarrollar hipertensión de la arteria pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los mediadores vasoactivos que contribuyen a el remodelado y que contribuyen a generar hipertensión de la arteria pulmonar? En primer lugar, tenemos los mediadores vasoactivos, los péptidos que se ven afectados en esta enfermedad. Tenemos el óxido nítrico, la prostaglandina I2, los tromboxanos A2, el péptido intestinal vasoactivo, la serotonina y la endotelina. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a provocar un cambio en la presión arterial pulmonar, ¿verdad? El óxido nítrico disminuye la presión arterial, la prostaglandina I está asociada a una disminución de la presión arterial, los tromboxanos asociados a aumento en la presión arterial, el péptido intestinal vasoactivo es vasorrelajante y disminuye la presión arterial pulmonar, la serotonina la aumenta y la endotelina pues es uno de los más potentes vasoconstrictores que conocemos. ¿Qué es lo que van a ocasionar? Algunas veces, ¿verdad?, contracción vascular, casi en general, ¿verdad?, todos. La formación de coágulos, hay una mayor tendencia a la formación de coágulos y proliferación celular con una remodelación de lo que es la fisiología normal de la arteria pulmonar. ¿Cómo se clasifica funcionalmente la hipertensión pulmonar? En estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 1 son aquellos pacientes que ya tienen hipertensión de la arteria pulmonar. Es una hipertensión, digamos, leve, que no le provoca ningún síntoma en el momento, o el paciente quizá no se ha percatado. En este caso, lo que se le sugiere al paciente, si accidentalmente le diagnostican, porque se hizo un eco, a veces a las clínicas nos vienen pacientes que quieren una evaluación cardiovascular porque van a tomar un seguro, y los seguros de vida hoy en día te piden evaluación cardiovascular, que te hagan un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo para saber tu probabilidad de morir a corto plazo. Entonces vienen y uno accidentalmente, ¿verdad?, o por un examen de rutina, diagnostica una hipertensión arterial. El paciente no venía con síntomas, o más bien no siente síntomas. En este caso solo se le recomienda, ¿verdad?, cuidarse, comer sano, tomar bebidas sanas, hacer ejercicio 30 minutos diarios, 5 veces a la semana, como lo recomiendan las sociedades europeas y americanas del corazón, ¿verdad? Y un tratamiento expectante, la rehabilitación, en este caso, de estos pacientes. En el caso de la hipertensión pulmonar estadio 2, clase funcional 2, vamos a decir que son aquellos pacientes que ya presentan algún grado de fatiga o disnea, ¿verdad? Estos tenemos nosotros los fármacos que son los antagonistas del receptor de la endotelina. Aquí tenemos el bosentan, ambrisentan y el macitentan. Tenemos también otra familia muy importante que son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como conocemos el sildenafil y el tadalafil.
tenemos los estimuladores de la guanilciclasa soluble, el cual conocemos como Riociguat, y también tenemos los agonistas del receptor de la, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar, porque ahorita se me ha olvidado que tenemos el Celicipac. Tenemos las prostaciclinas, es el receptor de la prostaciclina, ¿verdad? Es el Celicipac. Tenemos las prostaciclinas alternativas, como es el trepostinil, ¿verdad? Y tenemos también terapias combinadas. Podemos combinar siempre y cuando la presión arterial de nuestro paciente lo permita. La clase funcional 3, ¿verdad? Ustedes ven que los que van a la cabeza, según la clase funcional, son los antagonistas del receptor de la endotelina, el bosentan, el brisentan y macicetan. Tenemos también en la clase funcional 3 los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, los estimuladores de la guanilciclasa soluble, como es el Riociguat, y también tenemos los agonistas del receptor de la prostaciclinas. Aparte de eso, tenemos los agonistas, el hilopros y el trenoprostin inhalado, y las terapias combinadas, ¿verdad? También tenemos las prostaciclinas alternativas, como el epoprostenol, el trepostinil intravenoso, y también tenemos el trepostinil subcutáneo. A medida aumenta la clasificación funcional, son aquellos pacientes que ya están prácticamente encamados en casa, que no toleran nada el ejercicio, que ya tienen oxígeno domiciliar, son pacientes que están bien complicados y que tienen una hipertensión de la arteria pulmonar mayor de 60. En estos pacientes siempre, ¿verdad?, cambia un poco las terapias alternativas, en donde se va a utilizar preferentemente aquellos agentes preferidos, como son los agonistas de las prostaciclinas, ¿verdad?, como es el epoprostenol, el trepostinil intravenoso o subcutáneo. Tenemos alternativas combinadas, como la terapia combinada con prostaciclina, como es el hilopros y el trepostinil inhalado. Y aquí ya los antagonistas de la endotelina pasan a un segundo plano, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros que pueden ser utilizados también medicamentos combinados, como los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, los estimuladores de la guanilciclasa soluble, y también los agonistas del receptor de la... los antagonistas del receptor de las prostaciclinas. Aquí veamos nosotros las vías terapéuticas de las que nosotros podemos echar mano para modificar un poco la fisiopatología de la hipertensión pulmonar. En primer lugar, tenemos la vía de la endotelina, utilizando, ¿verdad?, lo que es los antagonistas de la endotelina A, que son las que se activan. Vean aquí, aquí tenemos la célula endotelial, ¿verdad?, en donde tenemos que en sus paredes la célula endotelial va a producir los factores vasoconstrictores y los factores vasorelajadores. El factor es el óxido nítrico. El principal factor constrictor es la endotelina. Se sintetiza a nivel de la membrana celular del músculo liso de la arteria pulmonar en proendotelina. Esta a su vez estimula la producción citosólica de endotelina 1. Si nosotros bloqueamos a la endotelina A, ¿verdad?, esta va a provocar una vasorelajación. Entonces va a disminuir obviamente la vasoconstricción en la arteria pulmonar y va a disminuir la proliferación y toda la cascada de eventos que suceden cuando hay una hipertensión arterial pulmonar. Si yo bloqueo la vía del óxido nítrico, o estimulo más bien, no bloquear, recordemos que el óxido nítrico se sintetiza en el endotelio vascular a partir del aminoácido L-arginina. A través del óxido nítrico sintetasa, se convierte en L-citrulina, y esta a su vez se va a convertir en óxido nítrico, la cual a nivel del citosol va a estimular la guanilciclasa para provocar, ¿verdad?, una producción mayor de óxido nítrico exógeno, y también va a estimular la vasorelajación, debido a que la fosfodiesterasa la vemos bloqueada por los inhibidores de la fosfodiesterasa, y esto va a provocar una vasodilatación aumentada con un efecto antiproliferativo de la remodelación de la arteria pulmonar. Aquí vemos la otra vía que podemos nosotros bloquear, la vía de las
prostaciclina, recordando, ¿verdad?, que el ácido araquidónico se sintetiza en la membrana celular de las células endoteliales, ¿verdad?, y va a sintetizar finalmente la prostaglandina. La prostaglandina E2 es la que está asociada básicamente a la vasorelajación del endotelio. Esto va a activar la prostaciclina a su vez va a activar el AMP cíclico va a activar los derivados de la prostaciclina, los cuales van a provocar una activación de las células lisas del músculo lisovascular de las arterias pulmonares y provocando una vasodilatación y un efecto antiproliferativo. Entonces, vamos a iniciar con aquellos fármacos que van a estimular la señalización, ¿verdad?, de lo que es el GMP cíclico o la guanilciclasa para aumentar la producción de óxido nítrico. Aquí tenemos nosotros dos efectos, el sildenafil y el tadalafil, que son inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Esto lo que hacen es, ¿verdad?, prácticamente estimular, ¿verdad?, al GMP cíclico para que se produzca más GMP citosólico y de esa forma, al producirse más GMP citosólico, va a haber una disminución del calcio citosólico intracelular. Este calcio citosólico intracelular, ¿verdad?, va a ocasionar la disminución, una vasorelajación. Igual el Rosiguat, ya decíamos nosotros que es un estimulador de señalización del óxido de la GMP cíclico y lo mismo, ¿verdad? Los dos por la misma vía, tanto por la 5-fosfodiesterasa como la señalización del GMP cíclico, van a provocar una disminución del calcio citosólico que finalmente se va a traducir en un efecto benéfico antiproliferativo, lo cual va a conllevar a una vasodilatación, va a disminuir la trombosis in situ, va a disminuir el remodelado vascular, provocando una mejoría clínica en la hipertensión pulmonar de nuestros pacientes, ya sea según la clasificación pulmonar que nosotros tengamos. Entonces, los estimulantes de la señalización del GMP cíclico y de la fosfoquinasa G, tenemos el óxido nítrico. Ya decíamos nosotros que se biosintetiza a través de la nitrógeno terminal de la L-arginina, que es un aminoácido esencial, por la enzima óxido nítrico sintetasa, las cuales van a estimular las células vasculares para producir, ¿verdad?, óxido nítrico. En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades pulmonares intersticiales difusas y enfermedades del tejido conectivo como el lupus, la artritis reumatoidea y la esclerosis sistémica, esto va a ocasionar, ¿verdad?, una mejora. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es la absorción, la distribución, la eliminación de lo que son los estimulantes de señalización. Estos estimulantes de señalización pueden ser administrados por vía inhalada, principalmente donde se usan más, cuando hay una hipertensión arterial pulmonar genética, congénita, ¿verdad?, en los niños neonatos que nacen con hipertensión de la arteria pulmonar, a ellos se les administra óxido nítrico inhalado, el cual tiene una vida media de 2 a 6 segundos, muy rápida, empieza a actuar a 1 hora después de haber sido administrada y sabemos que el óxido nítrico, el 99% constituye óxido nítrico y un 1% es nitrógeno, ¿verdad? Usos clínicos en los neonatos a términos con hipertensión de la arteria pulmonar que tienen insuficiencia respiratoria con hipoxemia. Dosis que se le administra son de 10 a 40 partes por millón. Estas son bien toleradas crónicamente. Los efectos adversos puede ser una respiración ruidosa, a presentar hematuria y atelectasias pulmonares en los niños. Tenemos el Riociguat. Este es un estimulador de la señalización del GMP cíclico, aumenta la señalización a través de la vía de la fosfoquinasa y el GMP cíclico y es un activador directo de la guanilciclasa soluble. Entonces, el Riociguat es el primer estimulador de la guanilciclasa soluble de su clase. Este agente va a exhibir un modo de acción dual, sensibiliza la guanilciclasa soluble a óxido nítrico endógeno y también estimula en forma directa la guanilciclasa soluble independientemente del óxido nítrico. Entonces, el Riociguat se puede administrar a dosis de 2.5 miligramos 3 veces al día durante 12 semanas para tratar la hipertensión arterial pulmonar y también para beneficiar a los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica.
El ADME del río Ciguat, vamos a decir que tiene una buena absorción oral con los alimentos, no afectan la absorción, los niveles plasmáticos oscilan entre 1.5 horas, tiene un volumen de distribución de 30 litros, el río Ciguat es metabolizado por el sistema microsomal hepático 1A3, ¿verdad? También el sistema microsomal 12-8, ¿verdad? Y también por el 2G2. La acción de la citocromo P 1A1 forma el metabolito principal y activo, ¿verdad? Que se convierte en el N-glucurónido inactivo. La vida media del Ciguat es más o menos 12 horas, ¿verdad? Y se administra para hipertensión pulmonar en sujetos sanos hasta 7 horas. Las indicaciones, pues ya decíamos nosotros que las hipertensiones pulmonares que más se tratan son las que son de causa tromboembólica y las que son hipertensión pulmonar primaria. Reacciones adversas que puede provocar la dosis de río Ciguat es hipotensión grave, síncopes, si se usa con nitratos, ¿verdad? O con inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, hay que tener cuidado porque puede provocar hipotensión, ¿verdad? La toxicidad de embrión fetal, que también puede dar en mujeres embarazadas, tendencia al sangrado, dolores de cabeza, molestias gástricas, ¿verdad? Como aumento de los ácidos, puede provocar mareos, náuseas, anemia, reflujo, ¿verdad? Epistaxis y edema periférico. Tenemos los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, creo que ustedes ya han escuchado. Tenemos lo que es, estos van a remodelar el tono vascular liso, ¿verdad? El sildenafil es utilizado para la disfunción eréctil en los hombres, ¿verdad? Debido a que aumentan las cantidades de óxido nítrico, estimulando el GMP cíclico, y esto va a provocar una vasodilatación. Al haber una vasodilatación va a disminuir la hipertensión arterial pulmonar. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, el sildenafil específicamente, tienen buena absorción oral, ¿verdad? Sus concentraciones plasmáticas redundan ahí por la hora y más o menos duran la vida media de 4 horas. El sildenafil se elimina por el sistema microsomal CYP3A hepático, ¿verdad? Y por la CYP2. Su metabolito principal es el N-desmetilsildenafil, se une a proteínas plasmáticas en un 96% y se elimina. Su eliminación se reduce en pacientes ancianos mayores de 65 años. La dosis oscila entre 5 a 20 milímetros de mercurio 3 veces al día, ¿verdad? De 40 a 80 miligramos al día. Los agonistas del receptor de las prostaciclinas. Aquí tenemos el principal que se sintetiza y se libera desde las células endoteliales vasculares, ejerce efectos relajantes y antiproliferativos en las células musculares lisas vasculares, similar al del óxido nítrico y también similar a lo que es la prostaciclina 2. Se considera que el factor relajante derivado del endotelio, ¿verdad?, cuyo mecanismo de acción de las prostaciclinas es unirse a la membrana plasmática de las células del músculo liso y las arterias pulmonares, activando el sistema de la guanilciclasa, el AMP cíclico, ¿verdad? Y también de las sistemas de las, ¿cómo se le llama esto? De las sinasas. La inhibición de la fosfodiesterasa de los nucleótidos cíclicos, principalmente la fosfodiesterasa 3 y 4, realza los efectos relajantes y antiproliferativos mediados por el AMP cíclico y también por la quinasa endotelial, ¿verdad?, del músculo liso de las arterias pulmonares. Aquí tenemos un resumen de lo que son los análogos de las prostaglandinas, es decir, los agonistas de las prostaglandinas I, como es el Selec-CIPAC. Veamos nosotros que estos se van a actuar a nivel de lo que son los receptores de las prostaciclinas, ¿verdad? Van a estimular la producción de adenilciclasa. Al producirse mayor adenilciclasa citosólica, el ATP se convierte en AMP cíclico, el AMP cíclico va a generar, ¿verdad?, mayor GMP cíclico, y este GMP cíclico va a disminuir el calcio
citosólico, al disminuir el calcio citosólico, va a provocar varios efectos, un efecto anticoagulante, un efecto antiproliferativo, lo cual se traduce en una disminución del remodelado vascular, una disminución de la trombosis in situ, una vasodilatación y por lo tanto mejora notablemente, ¿verdad?, los análogos de las prostaglandinas y como el CLIC-PAC, ¿verdad?, va a disminuir la fisiopatología de lo que es la hipertensión de la arteria pulmonar. Igual aquí tenemos los efectos antiproliferativos de los estimuladores, digamos, de la producción, ¿verdad?, del AMP cíclico y también de las quinasas. Aquí vemos nosotros cómo la disminución de todos estos factores, ¿verdad?, van a provocar finalmente pues disminución en el remodelado, una disminución en la proliferación celular, una disminución del crecimiento proliferativo, aumentando la probabilidad de vida y la supervivencia de los pacientes con hipertensión de la arteria pulmonar. Tenemos el epoprostenol, son prácticamente, ¿verdad?, la primera prostaglandina I sintética. El epoprostenol tiene efectos inhibitorios dependientes de la dosis, tanto en la resistencia vascular sistémica como también en la resistencia vascular pulmonar. Quizás es esta una de las cosas que se debe de tomar en cuenta, que este medicamento no solo mejora la hipertensión pulmonar, como lo es el óxido nítrico inhalado, que se utiliza para tratar la hipertensión pulmonar y actúa in situ, es decir, en la arteria pulmonar. No tiene actividad a nivel sistémico, en cambio estos fármacos sí tienen actividad de vasodilatación sistémica, lo cual puede ocasionar una hipotensión en los pacientes. Aquí tenemos una vida media corta del epoprostenol, ¿verdad?, de 3 a 5 minutos. Se requiere de un sistema de bomba para la administración intravenosa, porque es termoestable, es decir, que se altera con la luz solar, ¿verdad?, y con el calor. Es un agente que sigue siendo un pilar en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar en etapa avanzada. Dentro de los efectos adversos va a provocar mialgia o dolor en los músculos, dolor en las extremidades, dolor en la mandíbula, puede provocar náuseas o deseos de vomitar, dolores de cabeza, molestias gastrointestinales como diarrea, puede haber por la vasodilatación rubor en la piel, mareos e hipotensión sistémica debido a que disminuyen las resistencias vasculares sistémicas totales. El treprostinil, ¿verdad?, es un análogo o un agonista de la prostaglandina I2 que tiene una vía media un poquito más prolongada, está disponible por vía subcutánea intravenosa y también inhalada y oral. La administración inhalada tiene beneficios vasodilatadores pulmonares más potentes, ¿verdad? El treprostinil, dosis de 0.5 miligramos 2 veces al día. Esta dosis se ajusta cada 3 días hasta un máximo de 21 miligramos 2 o 3 veces al día. El Ilopros es el primer análogo de las prostaciclinas de la prostaglandina I2 disponible en formulación inhalada. Ojo, ¿verdad? El Ilopros fue ideado como blanco para la vascularidad pulmonar con efectos sistémicos mínimos. Esa es una ventaja. La inhalación tiene potentes efectos vasodilatadores a nivel de la circulación pulmonar con menos efectos vasodilatadores a nivel sistémico. Dosis de 6 a 9 inhalaciones diarias desde 2.5 hasta 5 milímetros. Los efectos secundarios, dolor en la mandíbula, cefalea y tos al inhalarse. El Verapros es el primer análogo de las prostaglandinas y disponible oralmente. El Verapros fue prometedor en estudios tempranos, pero en los estudios a largo plazo no demostró ningún beneficio a los 12 meses de la terapia, por lo tanto, no fue aprobado por la FDA para el uso en Estados Unidos ni en Europa. El CLIC-PAC, ¿verdad?, es un agonista selectivo de los receptores de la prostaciclina activo por vía oral, el cual es químicamente distinto y tiene propiedades cinéticas diferentes, comparado con otros análogos de las prostaglandinas I2. El CLIC-PAC es rápidamente absorbido e hidrolizado en el hígado a un metabolito activo, el ACT-333679, cuya vida media del CLIC-PAC es de 1 a 2 horas, su metabolito hasta 10 horas, por lo que se usa 2 veces al día. ¿Cuál es la dosis? De 200 a 1600 miligramos 2 veces al día. Doctora, la endotelina, dígame.
Ahorita le aviso que van a salir algunos compañeros para la clase comunitaria. Vaya, ya casi estamos terminando, sí. Vale, ok. La endotelina y los antagonistas del receptor de la endotelina 1, ¿verdad? Estos básicamente lo que hacen es bloquear la endotelina A, que es la que se activa y es la que provoca remodelación e hipertensión de la arteria pulmonar. Al bloquearla, acuérdense que la endotelina se produce en la célula, en el endotelio vascular, y va a liberar endotelina A y endotelina B, la que está asociada al la vasoconstricción es la endotelina A. Esta consta de 21 aminoácidos, ¿verdad? Y es uno de los más potentes vasoconstrictores que conocemos, producidos endógenamente por el endotelio. Aquí tenemos los agentes que inhiben la fosfolipasa C mediada por receptor. Estos son los factores del crecimiento plaquetarios, el factor de crecimiento epidérmico, a nivel plasmático, y aquí vemos nosotros cómo los antagonistas del receptor de la endotelina van a actuar a nivel de lo que es la membrana celular, bloqueando a los receptores. Al bloquear los receptores, básicamente van a disminuir, ¿verdad?, lo que es el calcio citosólico, porque van a activar la cascada del fosfato, del 3-fosfoinositol y del diacilglicerol, disminuyendo el calcio citosólico, provocando un efecto proliferativo. Va a traducirse en una disminución de la remodelación, una disminución de la tendencia a la trombosis, una disminución de la vasoconstricción y un mejoramiento de lo que es la hipertensión arterial pulmonar. Tenemos los antagonistas del receptor de la endotelina, como es el bosentan, el macitentan y el ambrisentan. Estos tres antagonistas de la endotelina A disponibles son metabolizados por el sistema microsomal CYP3A4 y en cierta medida por los sistemas microsomales CYP12C9 y CYP12C19. El bosentan es competitivo, no peptídico, es oralmente efectivo y va a inhibir a los receptores de la endotelina A y receptores de la endotelina en pacientes con hipertensión arterial pulmonar con deterioro funcional. ¿Cuáles son las dosis, verdad, de bosentan? De 62.5 miligramos 2 veces al día hasta un máximo de 125 miligramos 2 veces al día. Tenemos el macitentan, un antagonista competitivo del receptor de la endotelina A y B, oralmente activo a una dosis de 10 microgramos al día. El macitentan aumenta el tiempo de progresión de la enfermedad y la muerte por hipertensión arterial pulmonar, mejora los síntomas. Es bien tolerado, tiene una vida media de 16 horas, un poco más larga, y contribuye a su actividad en un 40%. El ambrisentan, antagonista de la endotelina A, se administra a dosis de 5 miligramos con una vida media de 9 horas, tiene metabolismo hepático a nivel de lo que es el sistema microsomal CYP-CA4 y el CYP-C19 con una eliminación eminentemente renal. Los inhibidores de la tirosina sinasa, el imatinib, se desarrolló, ¿verdad?, debido inicialmente para tratar la leucemia mieloide crónica. Al tener como blanco, ¿verdad?, los EKR, pero el imatinib, ¿verdad?, se le dieron blancos mejores, el cual uno de ellos era el receptor de la 5-fosfodiesterasa, derivado de lo que es el crecimiento de las plaquetas, derivado del crecimiento, factor del crecimiento derivado de las plaquetas. Esto, al remodelar este factor, va a provocar una disminución de la hipertrofia del músculo liso vascular. El imatinib, como terapia complementaria, puede utilizarse en aquellas hipertensiones pulmonares refractarias y ha demostrado buenos efectos en los ensayos clínicos. Las reacciones adversas graves, particularmente, puede ocasionar un hematoma subdural, que son motivos de preocupación y de disminuir la terapia. Aquí tenemos el algoritmo de uso de los calcioantagonistas, que es otra familia que se utiliza, y si ustedes ven, pues el libro lo lleva en un orden cronológico, desde que los medicamentos que más vamos a usar, los medicamentos que debemos de usar siempre y cuando sopesando la presión arterial, recordando que los calcioantagonistas, como los dihidropiridínicos, como los no hidropiridínicos, tienen acciones antihipertensivas, acciones antiarrítmicas, acciones antiisquémicas y acciones también
para tratar la hipertensión de la arteria pulmonar. ¿Cuáles son los que más se usan? ¿Verdad? Los calcioantagonistas dihidropiridínicos de acción prolongada, ¿verdad? Y aquí vamos a nosotros a decir que estos calcioantagonistas pueden ayudar, ¿verdad? Bloqueando la entrada de calcio o bloqueando la disminución del calcio citosólico, van a disminuir obviamente la vasoconstricción, provocando una vasorelajación, y de esa forma van a disminuir la hipertensión de la arteria pulmonar. Muchas veces podemos iniciar en los pacientes que se les diagnostica hipertensión y aparte de eso tienen hipertensión arterial pulmonar, un calcio antagonista dihidropiridínico tipo amlodipina, ¿verdad? El cual tiene dos efectos: le disminuye la presión arterial sistémica y le disminuye también la hipertensión de la arteria pulmonar. Con el cuidado, ¿verdad?, de que no vayan a condicionar hipotensión. Y aquí tenemos prácticamente todos los factores que nos van a condicionar, ¿verdad?, a la hipertensión pulmonar. Tenemos los factores que influyen directamente sobre la célula del músculo liso vascular de la arteria pulmonar, ¿verdad?, exclusivamente en el endotelio. Tenemos las alteraciones directamente, ¿verdad?, por la presencia en la producción de endotelina en el endotelio vascular, y tenemos también los factores que influyen, ¿verdad?, para aumentar la hipertensión de la arteria pulmonar en general, ¿verdad? La presencia del óxido nítrico, la disminución del calcio citosólico, la activación del 3-fosfodiinositol, la activación de la 5, el GMP cíclico, ¿verdad? Si nosotros aumentamos el GMP cíclico, aumentamos el 3-fosfodiinositol, esto se va a traducir, ¿verdad?, en aumento de lo que es la vasorelajación, disminución del calcio citosólico, disminución en la contracción o proliferación y remodelación del músculo liso del endotelio vascular de la arteria pulmonar. Y si hay un equilibrio entre los agentes constrictores y relajadores, nosotros vamos a obtener un beneficio sustancial en los pacientes. Aquí tenemos medicamentos que están en desarrollo para que ustedes vayan viendo cómo estos medicamentos tienen base genética, ¿verdad? Conociendo la genética de las enfermedades, probablemente algunas enfermedades van a tener cura en el futuro. Probablemente nosotros ya no tengamos la oportunidad de ver eso, ¿verdad? Sino que nuestros sucesores, tal vez ustedes tienen, pero yo creo que no. Sin embargo, pues ya están estudiando, ¿verdad? Hay investigaciones serias que modificando genéticamente algunos receptores, algunos genes, se podrán tener beneficios sustanciales a largo plazo. Aquí tenemos un consolidado de todas las familias de fármacos que tenemos disponibles para tratar la hipertensión de la arteria pulmonar, y básicamente eso era la clase que traía para este día. Muchas gracias, nos vamos a quedar por si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Vamos a responderla con mucho gusto. Si tienen alguna inquietud o algo que puedan ustedes preguntarme, con mucho gusto. La próxima clase mía va a ser... Sí, perdón, la próxima clase mía va a ser para el otro jueves, ¿verdad? El martes, por favor, exijan que les den las clases oportunamente, ¿verdad? Exijan sus notas. Yo no puedo hacer nada de lo que ustedes tienen que exigir, porque nosotros los docentes debemos de cumplir, ¿verdad? Por los reglamentos que estipula la universidad debemos de cumplir. Yo tengo que cumplir ingresando las notas oportunamente, y si no les han dado sus notas, exijan por favor esa sesión de Teams para que les puedan dar las notas personalizadas. Está prohibido entregar notas a representantes y son indicaciones de la jefe del departamento. Entonces no podemos nosotros hacer mayor cosa que hacer las cosas como se deben de hacer. Por lo tanto, yo les pido a los representantes más acciones con todos los docentes, incluyéndome a mí, ¿verdad? Incluyéndome a mí, no atrasarnos. Tenemos una programación. Esas programaciones deben de ser respetadas por todos, ¿verdad? Existen situaciones fortuitas, pero que esas situaciones fortuitas no sean la excepción, no la regla, ¿verdad? Pero por si todo el tiempo estamos diciendo no puedo, no se trata de eso, ¿verdad? Hay que tener mucha responsabilidad hacia ustedes, y ustedes también exigir sus derechos. Por lo tanto, yo esperaría que a más tardar el domingo me estén entregando estas notas, ¿verdad?, la doctora, para poder ingresarlas al sistema, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí, buenos días, doctora.
Buenos días. En el caso de los antagonistas del receptor de endotelina, los tres fármacos actúan como antagonismo competitivo. Entonces mi pregunta es que si esto no generaría como algún tipo de acumulación endógena de endotelina que a la larga, por ejemplo, al interrumpir el medicamento, genera algún tipo de efecto adverso de rebote. Podría ser, ¿verdad? Esos son los efectos colaterales que nosotros vemos. Entonces, estos fármacos generalmente cuando se van a suspender, no se suspenden de un solo, sino que paulativamente, para disminuir las concentraciones plasmáticas, ¿verdad? Y de esa forma evitar efectos adversos. Sí, gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Pueden hacerle. Otra, en el caso de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, se menciona que, por ejemplo, en el sildenafil, a dosis de 5 a 20 miligramos 3 veces al día, dice que mejora la capacidad para hacer ejercicio, la clase funcional y la hemodinamia. Pero después dice que a dosis mucho más grandes, que ya son de 20 hasta 80 miligramos al día, dice que disminuye lo que es el empeoramiento clínico. Entonces mi pregunta es que si en el caso de las dosis de 5 a 20 miligramos, todo esto de mejorar la hemodinamia, de mejorar la capacidad de ejercicio e incluso la clase funcional, no es algo proporcional a disminuir un empeoramiento clínico. Vaya, fíjate bien, todos los medicamentos en general, yo en lo personal nunca agoto la dosis máxima porque aparecen los efectos adversos. Entonces, el sildenafil específicamente se va titulando de 5 en 5. Yo le doy al principio 5 miligramos y veo la mejoría clínica. Si veo que hay necesidad, aumento a 10, vea, 5 3 veces al día, ¿verdad? Y hay que observar la presión arterial. Acuérdate que estos no solamente dan disminución de la hipertensión arterial vascular pulmonar, sino que sistémica también, y pueden dar hipotensión. Entonces podemos ir a 5 3 veces al día, luego 10 3 veces al día, 15 3 veces al día, 20. Entonces yo me quedaría con esa dosis 3 veces al día, son 60 miligramos al día, ¿verdad? Entonces, a mayor dosis, mayores efectos. Entonces, si vos provocás, fíjate bien, una reducción de la hipertensión pulmonar, vascular pulmonar, pero vas también a provocar una hipotensión. La hipotensión te va a generar una disminución en el gasto y un empeoramiento de los síntomas, pero ya por efecto a nivel de lo que es el gasto, va a llegar menos gasto porque hay una vasodilatación, menos retorno venoso, menos gasto, mayor empeoramiento de los síntomas. Entonces, lo que debemos de hacer es mejor combinar dos familias y no agotar una dosis de 80 miligramos. No sé si te queda claro. Sí, gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a Jonathan, porque fíjense que les voy a contar que esta clase, como el año pasado estuvimos en Pinganillas ahí que no conocíamos mucho los sistemas, yo les grababa las clases y no van a creer que por eso no se las di el día que él tocaba, porque la había perdido, no la encontraba, la tuve que hacer de nuevo. Y Jonathan me la volvió a hacer él y me gustó más la que Jonathan me hizo, ¿verdad? Aunque yo ya la había hecho de nuevo. Siempre yo las clases me gusta enriquecerlas, nunca les doy la misma clase el año pasado, siempre trato de ponerles cosas que les sirvan en la parte práctica. Ustedes, si se fijan las preguntas, yo se las hago bien prácticas para que ustedes vayan aprendiendo, le sientan sabor a la medicina, le sientan gusto a las clases, puedan ustedes sentir en qué me va a servir esto. Realmente la farmacología sirve de principio a fin y todos los días de la vida uno tiene pacientes aquí sentados en la clínica que yo les digo, a mí me encanta mi trabajo. Yo cada vez que veo un paciente, lo veo, lo examino, veo las aplicaciones prácticas de todo lo que estamos viendo y digo yo, wow, qué bueno es estudiar, qué bonito es aprender, qué bonito es aplicar lo que tú aprendes. Y acuérdense que el buen médico es aquel que lee, es aquel que graba y es aquel que también le gusta examinar, porque muchas veces ni siquiera tocamos al paciente, ni siquiera le vemos a los ojos, solamente le damos las recetas como que son animalitos. Y a veces el efecto placebo que tenemos los médicos es increíble.
Es increíble, a veces con solo que le digas al paciente, mire, usted no tiene nada, con eso ya se cura y sale bien caminando derechito el paciente y llegó todo corcoviando allí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el don que nos ha dado Dios, el don de la sanidad, pero esa sanidad ustedes la pueden convertir en satanidad también, matar, en mortalidad, matar si nosotros no aprendemos bien. Hay que leer, ¿verdad? Lean no para pasar un examen. Traten de no copiar en los exámenes. Créanme que yo veo notas allí que no reflejan lo que ustedes saben, ¿verdad? Cuando yo les pregunto, no saben nada. Y aunque saquen 6, a mí no me convencen los estudiantes que no estudien. Porque cuando yo los paso a exponer, no saben nada, no me contestan nada. Y eso significa que pasan copiando, pues. Entonces, traten de ser originales, auténticos, estudien no para pasar, estudien para aprender, pero también finalmente el aprender implica que ustedes van a pasar la materia porque están sabiendo medicina. Así es que esto de la medicina, ¿verdad?, es bien complejo. Y ustedes han elegido esta carrera, han elegido una carrera que es maravillosa, que da unas grandes recompensas, no solo económicas, sino que también más emocionales. Al que le gusta, al que no está por accidente estudiando medicina, sino por amor, por aprender, por ayudar. Yo les digo, uno se regocija ayudando al prójimo. Y eso es traducido en beneficios, no solo personales, sino familiares también. Así que vayan aprovechando, ¿verdad? Lean los capítulos, vayamos revisando el grupo 4, 5, 6, 7 y 8, creo que le toca conmigo. Vayan estudiando el capítulo de cardiopatía isquémica, los vasodilatadores, los péptidos, tanto vasoconstrictores como vasorelajadores, porque de eso se trata el laboratorio número 2 de antianginosos. Vayan leyendo el capítulo de péptidos vasoactivos y el capítulo de cardiopatía isquémica, porque vamos a agotar, ¿verdad? Vamos a ver casos clínicos a los que les toque conmigo y ustedes saben mi forma de trabajar es una forma totalmente diferente a los demás docentes. Yo tengo mi forma bien particular de enseñar y creo que así me enseñaron a mí y yo siempre estuve tratando de imitar a mis docentes que más me gustaban cómo me enseñaban, ¿verdad? Que me hacían la vida práctica, me hacían entender bien fácil las cosas. Así que ahí estamos, ¿verdad? Para poderles ayudar, pero por favor estos grupos vayan estudiando esos 2 capítulos, el capítulo de péptidos vasoactivos, de la farmacología de cápsula, ¿verdad? Y el capítulo, ¿verdad? Y la clase y el capítulo de la cardiopatía isquémica y todos sus tratamientos, porque de eso vamos a ver el segundo laboratorio. Así que no sé si tienen más preguntas, si no, vamos a tratar de ingresarle las notas lo más pronto que se pueda, dependiendo de cómo me las entreguen las doctoras hoy. Y ojo con las clases, no quiero atrasos. Exijan, por favor, los representantes a que se les entreguen sus notas, ¿verdad? Ese es un derecho de ustedes y es un deber de nosotros los docentes. Gracias, Jonathan. Gracias, Oscar, por estar siempre pendientes, ayudándome en la coordinación, ¿verdad? Con las clases y con todo lo demás.